Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Dibujo de anime de Marvel. Autor: Orizos, renacido en el peligroso universo cinematográfico de Marvel. Por suerte también tengo un sistema de trucos que me permite extraer varias habilidades del anime y el manga. Técnica de la gran evolución dorada de cierto índice mágico. Descripción: magia que altera la realidad según la propia voluntad. A partir de hoy, no se permite chasquear los dedos en todo el universo. 218. Capítulo 221. Venganza. Capítulo 221. Venganza. Thor, por supuesto, no estaría de acuerdo. Tras fulminar con la mirada a Finney, frunció el ceño a Loki, que le daba la espalda, y finalmente suspiró, cediendo. Solo te daré 5 minutos. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó enfadado. Tras la marcha de Thor, Loki se giró inmediatamente, estirando el cuello para mirar hacia un lado. Solo después de asegurarse de que Thor se había ido definitivamente, miró a Finney. A solas con Finney, Loki no pudo evitar recordar el miedo a ser golpeado en Nueva York. Por suerte, la barrera transparente que lo aprisionaba actuaba como una capa protectora, brindándole una leve sensación de seguridad. Muy bien, ahora solo quedamos nosotros dos. Finney miró a Loki y dijo: ya puedes hablar. Pero Loki negó con la cabeza, miró a Finney y dijo: no, tú primero. Finney frunció el ceño y dijo con voz grave: para ser honesto, no creo que seas de fiar, así que es mejor que hables tú primero. Loki ladeó la cabeza, miró a Finney de nuevo, asintió y dijo: de acuerdo, entonces iré yo primero. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está Thanos ahora? ¿Cuántos hombres tiene? ¿Dijo algo cuando te envió a la Tierra? Preguntó Finney con voz grave. No le preocupaba demasiado que Loki lo estuviera engañando. No acudiría a Thanos sin tener absoluta certeza. Siempre está en movimiento, viajando constantemente en sus naves espaciales, sin asentarse jamás. Además de los Chitauri, tiene incontables vanguardias, criaturas increíblemente feroces que existen únicamente para la matanza. Además, mi relación con él es un acuerdo. No soy su subordinado. Le prometí entregarle el Tesseracto a cambio de que me prestara un ejército para ayudarme a conquistar los 9 reinos y permitirme gobernarlos. Finney miró a Loki y continuó: además de la vanguardia, ¿qué hay de la vanguardia? Recuerdo que tiene a otras figuras poderosas bajo su mando, ¿las conoces? Los ojos de Loki parpadearon ligeramente y asintió. Hay una orden negra, creo que está formada por 5 personas, muy poderosas, también conocidas como la Orden Negra. 5. Finney frunció ligeramente el ceño y luego preguntó con voz grave: ¿quiénes son? ¿Cuánto sabes de ellos? Thanos fue capaz de destruir tantos planetas no solo por su inmenso poder y su ejército, sino también por sus generales. Loki negó con la cabeza y respondió: solo conozco a 2 de ellos, Corvus Glaive y Proxima Midnight, y solo los he visto una vez. Finney reflexionó un momento, miró a Loki, que se encogía de hombros con impotencia, y continuó: entonces, ¿cuánto más fuerte crees que soy en comparación con Thanos? Loki se quedó un poco desconcertado, miró a Finney seriamente y volvió a negar con la cabeza, diciendo: no lo sé. Es muy fuerte y rara vez pelea. Aplasta a todos los enemigos a los que se enfrenta, y nunca lo he visto desplegar todo su poder. Loki pensó que diría que la diferencia no era tan grande y que luego lo engañaría para que luchara contra Thanos, pero no esperaba esta respuesta. Entonces Finney hizo algunas preguntas más sobre la nave espacial y la Orden Negra, y Loki respondió con sinceridad. Al ver esto, Finney cumplió su promesa y dijo: si Thanos alguna vez te captura y quiere matarte, puedes decirle que sabes dónde está la gema del alma. Si no ocurre nada inesperado, al menos te dejará vivir para que lo lleves hasta la gema. ¿La piedra del alma? Loki pareció sorprendido. Sabía lo que Thanos buscaba, pero desconocía los detalles y su propósito. Sí, está en un planeta llamado Vormir. Finney le habló con franqueza a Loki.
Como no podía sacrificarse, pensó que lo mejor sería correr la voz. Si alguien lo hacía, podría intentar robar la piedra. Tras decir esto, Finney miró la celda que tenía delante y tranquilizó a Loki. En realidad, es bastante seguro que te quedes aquí. Mientras Odín siga vivo, Thanos no se atreverá a venir. Al oír el nombre de Odín, una expresión compleja apareció en el rostro de Loki, y luego se burló. No vivirá mucho más, y Asgard será destruido por ese idiota tarde o temprano. Eso es difícil de decir. Finney, negó con la cabeza. Si Hela no hubiera liberado a los gigantes de fuego, ¿quién sabía quién heredaría a Asgard? Loki parecía desconcertado. Intuía que Phineas sabía algo. De vuelta en la Tierra, había investigado los antecedentes de Phineas, pero no le había servido de nada. De vuelta en Asgard, incluso en las mazmorras, había recopilado algo de información sobre el mundo exterior. Por ejemplo, sabía que Phineas parecía provenir de Camartag, y fue un invitado de honor reconocido por Odín, quien incluso le ofreció un banquete de 3 días. Esto sorprendió a Loki. Odín era un hombre muy orgulloso. Sentía que la fuerza de Fineo podría haber llamado su atención, pero no lo suficiente como para merecer tal título. La razón debe estar en Camartag. Ni siquiera sabía que existía un lugar así en la Tierra. Justo cuando Loki estaba a punto de preguntarle a Phineas, Thor regresó con su martillo. ¿Ya terminaste de preguntar? Thor miró a Phineas, todavía algo disgustado. Phineas asintió. Aunque Loki no sabía mucho, no era del todo inútil. Thor miró por última vez a Loki, que había regresado a su silla con el libro en la mano como una jovencita estudiosa, y le dijo a Thor, vámonos. Antes de marcharse, Thor le dio una reprimenda a Loki, aconsejándole que reflexionara sobre sus actos, pero Loki ni siquiera levantó la vista, pareciendo ignorarlo. Sin embargo, después de que se alejaran, se despidió deliberadamente de Finney, como para fastidiar a Thor. Una vez fuera de la mazmorra, Thor estaba realmente furioso y no paraba de quejarse de Loki. Tras quejarse, Thor, intrigado por su conversación, le preguntó a Finney, ¿de qué hablaron ustedes dos? Poco. Finney respondió con naturalidad. Le indiqué la ubicación de un tesoro y él me habló de Thanos y su ejército. Thanos, Thor ya había oído ese nombre de boca de Finney varias veces, y no pudo evitar preguntar. ¿Es porque envió a los Chitauri a invadir la Tierra, así que planeas ir a buscarlo? Ay, no es solo eso. Finney suspiró, miró a Thor y, sin dar más explicaciones, cambió de tema diciendo, estoy pensando en ir a la biblioteca a ver esos libros con forma de árbol que mencionaste. Si estás ocupado, adelante, haz lo tuyo. Al oír la palabra biblioteca, Thor mostró inmediatamente una expresión de disgusto. Para él, leer era mucho menos interesante que luchar. Pero Thor no se marchó inmediatamente. En cambio, preguntó, ¿cuándo terminarás de leerlos? ¿Qué ocurre? Finney preguntó, desconcertado. En realidad, siempre he sentido que la batalla anterior aún no había terminado, así que ¿qué tal si volvemos a entrenar? Thor dijo, agarrando con fuerza su martillo. Aquella batalla de derrota era una espina clavada en su costado, y hacía tiempo que quería vengarse de Phineas. Sin embargo, Odín no le permitió ir a la Tierra, así que no había podido hacerlo. Pero ahora que Phineas había venido a Asgard por iniciativa propia, no quería desaprovechar una oportunidad tan buena. Además, Phineas se había comportado con una arrogancia increíble en el campo de entrenamiento ayer, e incluso por el honor de Asgard, tenía que dar la cara y salvar las apariencias. Phineas hizo una breve pausa al oír esto, luego mostró una expresión divertida, asintió y aceptó de inmediato. No hay problema, entonces mañana por la mañana. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo 219. Capítulo 222 modo llama trato hecho. Thor sonrió con entusiasmo. Aparte del inquietante círculo dorado, no creía que su fuerza fuera inferior a la de Phineas. La última vez, solo estaba preocupado por Loki. Esta vez, podía luchar a sus anchas. Al ver a Thor marcharse contento, Phineas frunció los labios en secreto, comprendiendo claramente lo que Thor quería decir. Sin embargo, tampoco creía que fuera a perder. Al menos, luchar todo el día y mantener un empate no representaba ningún problema. De hecho, aparte de Odín, a quien no tenía ninguna posibilidad de derrotar, todos los demás en Asgard eran, a sus ojos, meros puntos de experiencia. Al llegar a la biblioteca, Phineas encontró el lugar que Thor le había mencionado y tomó un libro, leyendo con gran interés. Tras la batalla anterior, Fandral y los otros dos no volvieron a molestar a Phineas.
Después de su derrota, ahora entrenaban arduamente para vengarse. Tras estudiar, Phineas descubrió que el idioma de los hombres árbol no era tan difícil. Al fin y al cabo, hasta Thor podía aprenderlo, así que ¿cómo podía ser extremadamente difícil? En un aprendizaje ameno, el día pasó en un abrir y cerrar de ojos. A la mañana siguiente, antes de que Finney hubiera terminado siquiera de desayunar, Thor irrumpió en su habitación exigiendo un vuelo. ¿De verdad es necesario tener tanta prisa? Finney desayunó lo que las criadas le habían preparado, mirando impotente al emocionado Thor, que parecía haber regresado del campo de batalla hacía solo 2 días. Y normalmente era él quien buscaba retos para los demás. Esta era la primera vez que le pedían que lo hiciera. Tras terminar el desayuno bajo la mirada expectante de Thor, Finney lo siguió hasta el campo de batalla, una gran explanada no muy lejos del palacio. Muchos asgardianos ya se habían congregado a su alrededor, vitoreando con expectación al verlos a él y a Thor, claramente conscientes de la inminente batalla. Sif y los 3 guerreros también estaban cerca, animando a Thor. Para sorpresa de Finney, escuchó muestras de apoyo entre la multitud. Una rápida mirada reveló a muchas mujeres jóvenes y hermosas. Aparte de las diferencias físicas, los asgardianos y los terrícolas son prácticamente indistinguibles en apariencia, por lo que la belleza de Finney es perfectamente aceptable en Asgard. ¿Listo? Thor le preguntó emocionado a Finney mientras llegaban al centro del espacio abierto, recordándose una y otra vez que no debía lanzar el martillo. Por supuesto. Finney invocó inmediatamente a Possessor, cuya armadura brillaba bajo la dorada luz del sol matutino de Asgard. Empecemos. Thor anunció con entusiasmo, a punto de levantar Mjolnir y lanzarlo, pero luego recordó la importancia de mantener el martillo a mano y rápidamente lo dejó en el suelo. Aunque Finney se sorprendió por las acciones de Thor, no se quedó de brazos cruzados. Su técnica de respiración se activó de forma natural y canalizó la energía solar absorbida hacia Possessor. ¡Wosh! La armadura blanco-plateada se tornó instantáneamente carmesí y luego estalló en llamas, sobresaltando a los asgardianos que la rodeaban, muchos de los cuales gritaron. Incluso Thor, que estaba a punto de atacar, se quedó paralizado, sin saber qué le pasaba a Finney. Está bien, es mi magia. Al oír las exclamaciones preocupadas de las lindas chicas a lo lejos, Finney se dio la vuelta y explicó, y luego le dijo al atónito Thor, continúa. Thor observó con recelo a Finney, que estaba envuelto en rayos, y luchó por reprimir el impulso de lanzar su martillo para tantear el terreno primero. Sin embargo, dudó en desatar su poder eléctrico, preocupado de que pudiera dañar a Finney. Al ver a Thor inmóvil, Finney decidió tomar la iniciativa. El modo llama amplificaba enormemente su poder, así que planeó probar el efecto primero en combate cuerpo a cuerpo. Llamas carmesí rugían, irradiando calor. Aunque la velocidad de Finney se había reducido un poco, seguía siendo rápida. Entre los gritos de la multitud circundante, llegó junto a Thor. Thor apretó con más fuerza el agarre de Mjolnir, y al ver el puño que se aproximaba de Finney, lo esquivó hacia un lado e inmediatamente contraatacó con su martillo. Al ver el movimiento de Thor, Finney no lo esquivó, sino que cambió de ángulo inmediatamente para enfrentarse al martillo de Mjolnir de frente con su puño. Estallido. El martillo y el puño chocaron con un golpe sordo, y ambos retrocedieron tambaleándose unos pasos. Finney retrocedió 3 pasos, mientras que Thor, sostenido por el martillo, solo dio 2. Thor y el martillo aún tenían una ligera ventaja en fuerza, pero no era significativa. Thor miró a Finney con asombro. Durante su primer enfrentamiento en Nueva York, la fuerza de Finney no había sido tan aterradora. ¿Cuánto tiempo había pasado? De repente, Thor sintió la necesidad de aprender magia. Sin embargo, Thor desconocía que la magia de Finney era exclusiva. No cualquiera podía aprenderla. La batalla continuó. Finney siguió enfrentándose directamente a Thor. El martillo era un arma contundente, cuyo daño provenía principalmente del impacto. Afortunadamente, la habilidad poseído por el mal había evolucionado a resistencia física, lo que la hacía muy efectiva contra este tipo de daño. Además, aunque no podía sentir el daño causado por las llamas en su cuerpo, parte del cabello rubio de Thor ya estaba ligeramente chamuscado. En apariencia, Thor estaba siendo derrotado sin piedad por Finney. Afortunadamente, Mjolnir no es solo un arma física. Es un arma mágica que, además de permitir volar a las personas, está imbuida del poder de Thor. A medida que la batalla se intensificaba, Thor, sin preocuparse ya por herir a Phineas, aprovechó la oportunidad para alzar a Mjolnir y lanzar un rayo. Sin embargo, Phineas, tras haber luchado contra los hechiceros de Camartage durante años, había desarrollado resistencia a los hechizos debido a su posesión.
Esta resistencia no era tan efectiva contra los rayos como su resistencia física. Así que, aún así, el rayo hizo que Phineas se estremeciera, y en un momento de descuido, el martillo la lanzó por los aires, lo que permitió a Thor recuperar algo de dignidad. De hecho, las armas más efectivas contra la posesión actual de Phineas son las armas blancas o las garras afiladas como las del dragón blanco de ojos azules y el leopardo. Es improbable que ataques como puños, martillos, armas contundentes, energía y explosiones, a menos que sean extremadamente potentes, dañen a Phineas. La feroz batalla emocionó enormemente a los asgardianos de los alrededores. Derrotar a los 3 guerreros no era nada comparado con ver a Thor tan maltrecho. Fue entonces cuando realmente se dieron cuenta del poder de Phineas. Comenzaron a susurrar entre ellos sobre Phineas. ¿De verdad es de Midgard? Sí, he oído que es un mago poderoso. Un mago. Pero a mí me parece más un caballero, solo le falta una montura. Sí que tiene montura. Al oír la conversación, un hombre bajito pareció saber algo y dijo misteriosamente: he oído del amigo del hermano de la novia del vecino que tiene un enorme dragón blanco que puede engullir 10 bestias de hielo de un solo bocado. Sí, yo también lo he oído. Dicen que ni siquiera escupe los huesos. Otra persona intervino. Phineas, que había quedado paralizado por un rayo y salido disparado por los aires, escuchó su conversación y se quedó mudo. Desde su nacimiento hasta ahora, el dragón blanco de ojos azules jamás había probado nada sangriento. 10 monstruos de hielo de un solo bocado, sin siquiera escupir los huesos, ignorando a la multitud asgardiana, que cada vez hablaba más fuera de tema. Phineas se levantó del suelo, vio cómo Thor corría hacia él y dejó escapar un suave suspiro. Tras haber probado los efectos de su modo fuego, estaba listo para ponerse serio, y también quería demostrar a los asgardianos que lo rodeaban que, aunque llevaba armadura y criaba dragones, seguía siendo un mago. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo 220. Capítulo 223. Capítulo 223. La estimulación de Thor. Los asgardianos son fuertes por naturaleza, y Thor se encuentra entre los mejores, especialmente porque desciende de Odín y posee poder divino. Aunque aún no lo ha despertado y no puede usarlo mucho, sigue siendo uno de los guerreros más fuertes de Asgard, siempre y cuando tenga su martillo. Tras levantarse, Finey utilizó inmediatamente el hechizo de vuelo para elevarse por los aires, con Thor siguiéndole de cerca, martillo en mano. Aunque Thor puede volar con Mjolnir, en realidad no es bueno en el combate aéreo, ya que volar con una mano sujetando el martillo inevitablemente afectará sus movimientos de ataque. La cuarta habilidad de Finey era el vuelo, y con el paso de los años, el combate aéreo se ha convertido en uno de sus estilos de lucha más característicos. Como dice el refrán, un mago que no sabe esquivar ataques no es un buen mago, y Finey se considera un mago cualificado, por lo que adoptó este estilo de lucha propio de los magos. Explosión. De repente apareció una columna de fuego. Gracias al doble impulso de la técnica de evolución dorada y la técnica de respiración, la magia de explosión, aunque se lanzara instantáneamente, no era débil en su efecto. Thor, que iba tras ellos, fue derribado momentáneamente al suelo. Sin embargo, como príncipe de Asgard, la armadura de Thor también era extraordinaria, además de su martillo divino, y salió ileso del golpe. Al ver esto, Fineo comenzó a recitar: más negro que el negro más oscuro de todos, fúndete con mi carmesí. Para que los asgardianos que lo rodeaban supieran que era un mago, Phineas alzó la voz ligeramente a propósito para que pudieran oírlo. Ha llegado el momento del despertar. Adéntrate en el reino de la infalibilidad. Por supuesto, esto también significaba que Thor lo había oído. Thor había presenciado el poder de la magia explosiva de Phineas y también había aprendido de Heimdall que Phineas había usado esa magia para destruir toda la flota Chitauri. Su expresión cambió al instante. No tuvo tiempo de volar de nuevo al lado de Phineas, e inmediatamente alzó el brazo, sosteniendo a Mjolnir en alto. Arcos de electricidad crepitaron a su alrededor, y una pequeña nube de tormenta se formó instantáneamente sobre Phineas. Grieta. Antes de que Phineas pudiera terminar su conjuro, un rayo plateado surgió repentinamente de la atronadora nube de tormenta, impactándolo de lleno. Quizás debido a la falta de tiempo de preparación, el rayo fue algo débil, pero Phineas aún así no quería que le alcanzara. No había cerrado los ojos mientras recitaba el conjuro, y había visto a Thor levantar el martillo. Dada la enorme conmoción que había arriba, debió haberlo oído aunque no pudiera verlo. Ante el repentino ataque de Thor, Phineas no optó por esquivar ni moverse.
En cambio, continuó recitando un conjuro con una mano extendida, mientras que con la otra dibujaba rápidamente un círculo sobre su cabeza. Al instante, un portal dorado que brillaba con fuego apareció sobre la cabeza de Phineas. El relámpago fue increíblemente rápido, ¡zas!, atravesó el portal y reapareció justo delante de Thor. Thor quedó momentáneamente atónito al ver aparecer de repente ante él el rayo que pretendía interrumpir el hechizo de Phineas. Aunque él mismo había desatado el rayo, este no se detuvo al verlo y alcanzó a Thor con precisión. Por suerte, el rayo no fue muy potente, solo le provocó un ligero temblor y una leve sensación de entumecimiento. Adéntrate en el reino de la infalibilidad, forma la distorsión sin forma. Explosión. Pero en ese breve lapso, Phineas ya había terminado de recitar su magia explosiva. Un círculo mágico carmesí envolvía la mayor parte de la arena de duelo. La abrumadora luz roja hizo que los asgardianos presentes dejaran de vitorear, quedándose paralizados y contemplando con horror la escena ante ellos. Auge. Una explosión ensordecedora resonó, y los asgardianos presenciaron por primera vez esta singular magia explosiva en el universo. Aunque esta magia explosiva era extremadamente poderosa, Phineas la había controlado intencionadamente. Al menos el centro de la explosión no estaba fijado en Thor. Después de todo, no tenía intención de matar a Thor. Si lo hubiera hecho, Odín probablemente habría invadido la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Thor. Su Alteza. Pero la multitud que los rodeaba, ajena a las intenciones de Phineas, gritó preocupada. Sif incluso intentó acercarse corriendo, pero afortunadamente Fandral y los demás la detuvieron. La explosión duró solo un instante. Tras amainar, todos miraron rápidamente hacia donde había estado Thor, y el resultado les produjo un ligero suspiro de alivio. Thor estaba arrodillado en el suelo, con aspecto desaliñado. Su armadura ya no brillaba como antes, y parte de su cabello dorado estaba chamuscado. Aunque su aspecto era lamentable, sus heridas en realidad no eran demasiado graves. Los asgardianos que lo rodeaban, en lugar de expresar ira o maldecir, lo animaban. Adelante, Su Alteza. Levántate, por la gloria de Asgard. Thor, adelante. A por ello. Al oír los ánimos de la gente que le rodeaba, Thor apretó con más fuerza el agarre de Mjolnir, sintiendo de repente una oleada de poder en su interior, y se puso de pie bruscamente. Al ver a Thor ponerse de pie, la multitud vitoreó con fuerza. No sabían que Phineas había controlado deliberadamente su ataque. Tras presenciar la aterradora y apocalíptica magia explosiva, solo les pareció increíblemente poderoso el hecho de que Thor pudiera mantenerse erguido. Mientras tanto, Phineas, que se encontraba en el aire, presentía que algo andaba mal tras ver a Thor ponerse de pie. Thor lo miraba fijamente, su cuerpo crepitaba con electricidad y, lo más importante, sus ojos también brillaban levemente con electricidad, adquiriendo un tono plateado. La expresión de Phineas se tornó seria. Thor parecía estar a punto de despertar su poder divino. Si Thor despertara todo su poder, sería como una vaca sentada sobre un cable eléctrico, increíblemente poderoso y veloz como un rayo. Phineas tal vez no podría derrotarlo. Tras haber adquirido finalmente cierta arrogancia, Phineas no quería ser derrotado. Y lo que es más importante, si perdía, no solo sería humillante, sino que también perdería experiencia. Sin tiempo para pensar, Phineas desató otra magia explosiva, con la esperanza de terminar la batalla rápidamente antes de que Thor pudiera recuperarse. Al ver la repentina columna de fuego, Thor no fue alcanzado esta vez. Con el cuerpo crepitando de electricidad, se alejó rápidamente de su posición original, levantó su martillo y lanzó un rayo contra Phineas. Este rayo no solo fue mucho más rápido, sino que también tenía más del doble de grosor que antes. La expresión de Phineas cambió ligeramente. No se atrevía a ser descuidado. Esquivó el ataque, sintiendo un leve remordimiento. Debería haberse colocado más cerca de Thor, en el centro de la explosión. Incluso si Thor resultaba gravemente herido, podría recuperarse fácilmente con la cuarta bala. Pero el arrepentimiento ya no servía de nada. Phineas suspiró, y su expresión se tornó seria bajo su visera. Esta vez no dudaría. Lucharía como mejor le pareciera. Mientras no lo matara, todo estaría bien. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo 221. Capítulo 224 Me mintió. Capítulo 224 Me mintió. En este estado desconocido, la fuerza de Thor había aumentado varios niveles en comparación con antes. No solo los rayos que lanzaba eran más gruesos y grandes, sino que su poder y velocidad también habían aumentado significativamente. La batalla se intensificó.
Esta vez, Thor ya no estaba constantemente reprimido como antes. Este estado le permitió imbuir su martillo con una capa de relámpagos. Finney, tras ser golpeado accidentalmente por un martillo, descubrió que tenía un efecto paralizante, lo que lo volvió extremadamente cauteloso. Al ver a su príncipe tan fiero, la multitud asgardiana que lo rodeaba vitoreó ruidosamente, aunque no todos vitoreaban a Thor. Muchos también aplaudieron a Finney. En Asgard se veneraba a los fuertes, y al ver el poder y el carisma de Finney, muchos quedaron impresionados. Tal vez influenciado por la atmósfera circundante, Thor luchó con creciente ferocidad, y los relámpagos que iluminaban su cuerpo brillaban cada vez con mayor intensidad. En el campo de batalla, explosiones y crepitaciones eléctricas llenaban el aire. Parecía una batalla entre el fuego y el rayo, la magia explosiva de Phineas y el poder del trueno de Thor. Explosión. Phineas esquivó el ataque mientras lanzaba rápidamente magia explosiva, haciendo aparecer círculos mágicos carmesí uno tras otro, bombardeando a Thor. Sin embargo, en el modo ojo eléctrico, la velocidad y el tiempo de reacción de Thor mejoraban enormemente, lo que hacía que acertar con la magia explosiva fuera algo más difícil. La batalla continuó, y Phineas utilizó sus maniobras aéreas para mantener a Thor en el aire. Aunque ocasionalmente recibía el impacto de rayos y golpes de martillo, su posesión demoníaca le proporcionaba una sólida defensa, por lo que no resultó gravemente herido. Con el paso del tiempo, el ojo eléctrico de Thor comenzó a atenuarse y los arcos de electricidad disminuyeron. Phineas inmediatamente percibió una oportunidad. Tras luchar durante tanto tiempo, estaba realmente muy cansado. Hasta ese momento, había tenido que mantener la técnica de vuelo y la técnica de respiración, además de usar la técnica de la gran evolución dorada para potenciar el poder instantáneo de la magia de explosión. Por no mencionar que aún llevaba puesta la armadura poseído por el demonio, y aparte del dragón blanco de ojos azules, los nuggets de pollo señor y el Zkirium que guardaba como carta de triunfo, básicamente había usado todas sus habilidades. Como dice el refrán, un esfuerzo, luego el declive, luego el agotamiento, Thor sintió como su poder se desvanecía lentamente y la fatiga lo invadió como una marea implacable. Esto puso nervioso a Thor. Quería derrotar a Finney antes de que su explosión de poder terminara. Pero Finney ya había visto la condición de Thor y no lucharía de frente. Ni siquiera usaba ya la magia de explosión, concentrando toda su energía en esquivar en el aire. Su ágil figura era como la de un pajarito, y a Thor, que solo podía ser transportado por Mjolnir, le resultaba difícil seguirle la pista. Finalmente, tras menos de 10 minutos, los ojos eléctricos de Thor se apagaron por completo, los arcos eléctricos de su cuerpo desaparecieron y volvió a su estado original. Por fin se acabó. Al mirar a Thor, los ojos de Phineas, reflejados en su visera, brillaron con un resplandor carmesí. Aunque se acercaba a su límite, e incluso mantener el estado de poseído por el demonio era casi imposible, finalmente había sobrevivido a Thor. Explosión. Este hechizo explosivo no fue rápido ni de gran poder, pero Thor no lo había esquivado. Tras la explosión, incluso quedó algo debilitado. Tras aterrizar, Phineas se acercó lentamente a Thor, que había caído al suelo con el casco a un lado. Como había muchos asgardianos alrededor, no quería que Thor quedara en ridículo. Entonces él simplemente le señaló con la palma de la mano y dijo, «Gané. Todavía no he perdido». Thor se levantó del suelo, cubierto de polvo, y dijo desafiante, esforzándose por recoger su martillo para continuar la lucha. Pero Finney ya no quería pelear. Mirando el cabello rubio sucio y quemado de Thor, lo amenazó, «Ríndete o te quemaré el pelo». «No puedes hacer eso». Thor se quedó atónito al instante y retrocedió unos pasos. Solo entonces se percató del daño que tenía en el pelo tras la pelea con Finney, y sintió un nudo en la garganta. Entre su cabello y la victoria, Thor finalmente eligió su preciado cabello. Entonces, con el rostro lleno de resentimiento, miró a Finney, cuya palma apuntaba a su cabello, y dijo con dificultad en voz baja, «Ganaste». Al oír a Thor rendirse, Finney suspiró aliviado. Primero revisó el sistema, confirmó que había adquirido experiencia y, finalmente, disipó con satisfacción la posesión demoníaca. Sin el apoyo de la armadura, el cansancio persistente casi le hizo perder el equilibrio, lo que provocó que Thor se detuviera un instante y preguntara involuntariamente, «¿Tú también estás sin fuerzas?» «Casi». Finney se sentó en el suelo, pidió con indiferencia un rollo de pollo violeta para recuperarse y dijo, «Pero si volviéramos a pelear, definitivamente duraría más que tú». «Imposible». Thor estalló en cólera al instante. Si hubiera sabido que Finney también estaba al límite, se habría esforzado aún más.
Ahora sentía un profundo remordimiento. Por extraño que parezca. Finney puso los ojos en blanco. No mentía. Aunque ya no pudiera resistir más, aún tenía unas bajo la manga. Con solo perder un poco de tiempo lanzando Zafkiel, cuarta bala, podría recuperarse por completo. La batalla había terminado, y la ira de Thor no podía cambiar el resultado. Al ver a Finney devorando un Violet Chicken Wrap, Thor se sentó furioso y dijo, «Dame uno a mí también». Finney miró a Thor, que se mostraba tan agresivo incluso al suplicar, pero teniendo en cuenta la experiencia que acababa de aportar, no discutió y, con naturalidad, sacó 2 Violet Chicken Wraps y se los entregó. La multitud asgardiana que los rodeaba intercambió miradas de desconcierto cuando los dos se sentaron repentinamente a comer wraps de pollo. ¿Qué están haciendo? ¿Se acabó? ¿Quién ganó? Debe ser el señor Elskite, ¿no viste lo que le dijo a su Alteza al final? Tonterías, su Alteza Thor no perdería. La gente de los alrededores comenzó a murmurar entre sí. Sif y los 3 guerreros, que se llevaban bien con Finney y Thor, intercambiaron miradas y se dirigieron juntos a la arena. El campo de batalla era un espectáculo espantoso. Además de la destrucción causada por la magia explosiva de Finney, los rayos de Thor habían intensificado la carnicería. Sif llegó rápidamente al campo, primero mirando con preocupación al desaliñado Thor, y luego preguntando, ¿qué les pasó? Perdí. Me engañó. Thor se quejó a Sif, frustrado. Él también está agotado. Creo que podría haber ganado si hubiéramos luchado un poco más. Eso es solo tu imaginación. Finney resopló, luego miró a Sif y a los 3 guerreros que estaban a su lado, pidió un wrap de pollo violeta y preguntó, ¿quieren probar un poco? Pruébalo, está delicioso. Thor, que devoró un wrap de pollo en unos pocos bocados, les sugirió a los 4 curiosos, y luego le dijo a Finney, dame unos cuantos más. Finney convocó a 4 para ellos 4 primero, luego puso los ojos en blanco y convocó a algunos más para Thor. No había resultado gravemente herido en la pelea, y sentarse a comer el wrap de pollo era solo para recuperar fuerzas lo más rápido posible. Thor, en cambio, sí había resultado gravemente herido, pero gracias a la robustez de los asgardianos y a las propiedades curativas del wrap de pollo, se recuperó rápidamente. El daño que inflige el personaje principal ya no es tan alto, por lo que la 9ª habilidad es una habilidad de ataque. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo 222. Capítulo 225. Capítulo 225. Mapa estelar adquirido. La batalla duró más de 2 horas, y ya era casi mediodía. Aunque Thor perdió y quedó muy insatisfecho, no dijo mucho y se preparó para invitar a Finney a almorzar. Los asgardianos de los alrededores pronto se enteraron del resultado de la batalla. Aunque algunos se resistían a creer que Thor hubiera perdido, la mayoría aceptó el resultado tras presenciar la aterradora magia explosiva de Finney. Después de todo, Thor era solo un príncipe y aún joven. Si Finney hubiera derrotado a Odín en la batalla, habría sido un acontecimiento trascendental que habría sacudido Asgard e incluso los 9 reinos. Aún así, era concebible que el nombre de Finney Elskite volviera a extenderse por todo Asgard, aunque no estaba claro si volvería a ser conocido como caballero. Palacio Real de Asgard. Aunque solo eran 6 personas, Thor pidió una mesa enorme, que ocupaba varios metros de largo. Sin duda, era el hijo insensato de una familia adinerada. El grupo se sentó junto, comiendo y comentando la batalla que acababan de librar. ¿Cómo volaste? Fandral le preguntó a Finney con curiosidad. El hábil uso de las técnicas de vuelo por parte de Finney había sido un factor clave en su victoria. Es una magia llamada técnica de vuelo. Me permite controlar la energía que rodea mi cuerpo y lograr volar. Finney lo explicó de forma sencilla. Mjolnir también puede volar. Thor replicó, poco convencido. Durante la batalla, sí que había alcanzado a Finney un par de veces con Mjolnir, aunque la mayor parte del tiempo lo habían estado esquivando. Hablando de eso, ¿qué significaba esa mirada que tenías? Sif miró a Thor con curiosidad. Habían luchado junto a Thor durante tantos años y casi nunca lo habían visto con una mirada tan penetrante. Yo tampoco estoy muy seguro. Thor negó con la cabeza, algo confundido, y miró a Finney antes de decir, es que de repente sentí una oleada de poder que emanaba de mi cuerpo. Finney se quedó un poco desconcertado, mirando al perplejo Thor, preguntándose si Odín lo había ayudado en secreto. Después de todo, si despertar el poder divino fuera tan fácil, Thor no tendría 1500 años y seguiría siendo capaz de generar electricidad únicamente con Mjolnir.
Además, si Thor hubiera despertado realmente el poder de Thor, probablemente no habría podido derrotarlo, pero su estado anterior parecía ser solo un estado de semidespertar. Por eso tuvo ese pensamiento. Esto era Asgard, el territorio de Odín, y Finey no sabía mucho sobre el poder de Odín, así que no era imposible que secretamente quisiera ayudar a su hijo a ganar la batalla. Finey, en secreto y con malicia, especuló sobre esta posibilidad en su interior, pero dijo en voz alta: en realidad, deberías estudiar esto más a fondo. Siento que este es tu verdadero poder. Thor no pudo evitar asentir. En ese estado, sentía un poder sin precedentes, pero era una lástima que casi hubiera ganado la batalla. Pensando en esto, Thor volvió a mirar a Finey y de repente dijo: sin duda ganaré la próxima vez. Cuando quieras, puedes desafiarme. Finey arqueó una ceja, esperando en secreto que Thor lo desafiara con más frecuencia. En ese combate de entrenamiento de hace un momento, tras derrotar a Thor, ganó 30 puntos de experiencia, lo que equivale a casi un mes de entrenamiento. Si pudiera ganar esa cantidad cada día, podría desempatar por 9ª vez en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, también sabía que eso era solo una ilusión. Primero, Thor no podía mantener ese nivel de fuerza indefinidamente, y segundo, si Thor fuera incluso un poco más fuerte, tal vez no podría ganar. Aunque no adquiriera tanta experiencia la próxima vez, la fuerza de Thor definitivamente no sería inferior a la de los 3 guerreros. Tras una comida satisfactoria, Finey arrastró su cuerpo algo cansado hasta la biblioteca por la tarde, mientras que Thor se unió al entrenamiento de los 3 guerreros para prepararse para la próxima batalla. De camino a la biblioteca, Finey observó que mucha gente comentaba la batalla de esa mañana. En ese momento, se hizo verdaderamente famoso en Asgard. Además de derrotar a Thor, también estaba relacionado con su poderosa magia explosiva, cuyo aterrador círculo mágico carmesí dejó una profunda impresión en los espectadores. Sin embargo, aunque había bastantes espectadores, no eran muchos en comparación con todo Asgard, y no todos reconocieron su apariencia, por lo que no se produjeron situaciones inusuales durante el trayecto. El tiempo siempre se escapa en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, Finey llevaba más de una semana en Asgard, y hoy, por fin, recibió la notificación de que el mapa estelar que Odín le había enviado para que lo encontrara había regresado. Finey encontró a Frigga con entusiasmo y vio el mapa estelar en su mano. Recopila las coordenadas y la información de casi todas las civilizaciones cósmicas existentes en el universo, y también las marca como zonas peligrosas. Frigga abrió el mapa estelar, le mostró a Finey cómo funcionaba y luego se lo entregó. Muchas gracias. Finey lo aceptó encantado e inmediatamente comenzó a examinar el mapa estelar. Aunque se trataba de un mapa interestelar, en realidad era un pequeño dispositivo circular de exquisita factura. Al abrirlo, se desplegaba completamente plano, densamente cubierto de numerosas marcas. Muchas gracias. Tras estudiarlo durante un rato, Finey no pudo evitar darle las gracias de nuevo. Aunque el dispositivo parecía sencillo en su funcionamiento, a juzgar por la información que contenía, había requerido un gran esfuerzo. Me alegra que estés satisfecho. Frigga sonrió. En los últimos días había oído muchos rumores sobre Finey, y como confidente más cercana de Odín, conocía algunos de sus pensamientos, por eso trataba a Finey de esa manera. Muy satisfecho. Finey asintió y volvió a mirar el mapa estelar. Lógicamente, ahora que tenía el mapa estelar, su objetivo estaba cumplido y podía regresar de inmediato. Sin embargo, no quería volver a la Tierra tan pronto. Así que, después de mirar a Frigga, dijo: quiero aprender más sobre Asgard y luego visitar los otros reinos después de un tiempo, ¿está bien? Por supuesto. Frigga asintió sin dudarlo, luego miró a Finey y dijo: sin embargo, debido a algunos problemas con el puente arcoíris, los otros reinos no son muy seguros en este momento. Será mejor que te quedes en Asgard un tiempo más. Bueno. Finey asintió. Con su fuerza actual, no había muchos seres en los 9 reinos que pudieran amenazarlo. Sin embargo, Frigga simplemente estaba preocupada, y no había necesidad de discutir con ella. Durante el siguiente periodo, Finey disfrutó mucho de su estancia en Asgard. Por las mañanas paseaba y leía libros, por las tardes entrenaba con Thor los 3 guerreros, y por las noches lo llevaban a banquetes. Sin embargo, este tipo de vida no duró mucho. Pronto volvieron a llegar noticias de guerra, y Thor y los 3 guerreros debían ser enviados para sofocar el conflicto. Finey se sintió indeciso al escuchar la noticia, preguntándose si debía aceptar. Jaja, hoy recibí mis regalías. Propina de 24,5 yuanes. Un tazón de arroz cuesta 10 yuanes,
2 comidas y media. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo, 223. Capítulo 226 rumbo a Vanaheim. Capítulo 226 rumbo a Vanaheim. El campo de batalla era Vanaheim, la tierra natal de Hogan. Phineas había oído historias sobre su ciudad natal de él, como la presencia de muchas otras razas no humanas además de los dioses Vanir. También era muy peligroso, por lo que algunas tribus de su ciudad natal mantenían un estilo de vida nómada. Incluso sin la rebelión, Asgard solía enviar guerreros allí para ayudar a los civiles a lidiar con razas peligrosas. Phineas no lo dudó mucho, ya que Thor estaba a punto de marcharse, así que finalmente decidió acompañarlo. Participar en la rebelión podría brindarle una valiosa experiencia, y siempre podría releer los libros más tarde, pero perderse la rebelión significaba perder otra oportunidad. Entonces, encontró a Thor, que estaba completamente preparado, y le expresó su deseo de acompañarlo. ¡No! Sorprendentemente, Thor rechazó su petición, diciendo: Asgard nunca ha tenido precedentes de permitir que los invitados sirvan como soldados. Mi padre no estará de acuerdo. No me importa. Phineas miró a Thor y dijo: además, de todas formas ya tenía pensado ir a Vanaheim. Pero Thor seguía sin estar de acuerdo con dejarlo ir con él, sacudió la cabeza y se negó de nuevo. Entonces Heimdall puede llevarte a un lugar seguro, o puedes irte después de que hayamos sofocado la rebelión. Phineas tenía un ligero dolor de cabeza y, tras mirar a Thor, simplemente lo provocó. ¿No siempre has querido vencerme? ¿Qué te parece si vamos a hacer una competición, a ver quién derrota a más enemigos, quién calma la guerra primero? Ese es el ganador, ¿qué te parece? Durante este tiempo, los dos entrenaron un par de veces más, pero no con la misma intensidad que antes, y Thor nunca volvió a activar su modo de ojo eléctrico, por lo que nunca ganó. Sin embargo, Thor había aprendido la lección. Si no podía ganar, intentaría resistir más que Phineas. En varias ocasiones, se defendió obstinadamente durante horas, negándose a admitir la derrota, lo que obligó a Phineas a conformarse con un empate. Al oír esto, Thor mostró interés de inmediato, pero recordando su anterior alboroto en Jotunheim con sus amigos y Loki, dudó y preguntó: ¿por qué insistes en venir? Esto no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Por supuesto, Phineas no podía decir que era para matar enemigos y ganar experiencia, así que encontró una razón más respetable. Ya que pueden librar una guerra en Vanaheim, también podrían hacerlo en la Tierra. Así que espero obtener información sobre el enemigo primero, para no estar completamente perdidos como lo estuvimos con los Chitauri la última vez. La expresión de Thor se tornó seria al decir: Heimdall lo verá, y Asgard no permitirá que eso suceda. No me gusta confiar mi seguridad a otros. Phineas negó con la cabeza y miró a Thor, diciendo: déjame ir a ayudarte. Prometo seguir tus órdenes. Phineas había oído hablar mucho de las batallas de Thor por parte de los tres guerreros durante este tiempo, por lo que tenía cierto conocimiento del talento de Thor para el mando, lo cual se adaptaba bien a su estilo. En resumen, se trataba de darlo todo. Al ver la expresión de Phineas, Thor vaciló y dijo con timidez: pero padre no estará de acuerdo. No te preocupes, primero iré contigo a escondidas y le explicaré todo a su majestad Odín cuando regrese. A Phineas no le preocupaba lo que Odín pudiera hacerle. Además, había intuido que Odín parecía querer retenerlo, por lo que durante ese tiempo había disfrutado de la mejor comida y bebida. Fineo albergaba un profundo temor hacia Odín, no solo por su poder sino también por su sabiduría. Había recordado cuidadosamente los acontecimientos de su vida pasada, y una cosa le intrigaba enormemente. Cuando Odín estaba al borde de la muerte, ¿por qué decidió venir a la Tierra? Loki sin duda influyó, pero después de que el Doctor Strange lo rescatara, ¿por qué no se marchó? Phineas no creía que Odín le tuviera miedo a Loki ni que le faltara el poder para marcharse. Sentía que Odín se había quedado en la Tierra deliberadamente. Sabía que, tras su muerte, Hela se liberaría inmediatamente de su sello y escaparía, provocando un desastre en Asgard si regresaba. Por lo tanto, permaneció en la Tierra, con la intención de usarla para lidiar con Hela. Phineas incluso sospechaba que la presencia de Hela en la Tierra era consecuencia de la liberación deliberada de Odín. Por desgracia, las cosas no salieron como esperaba. El Doctor Strange ignoró el asunto y, casualmente, Heimdall, el guardián, también fue reemplazado. En última instancia, esto condujo a la destrucción de Asgard. Por ello, Phineas desconfiaba enormemente de Odín. Cualesquiera que fueran los motivos de Odín para ser tan amigable, debía haber una segunda intención. Heimdall tampoco estará de acuerdo.
El medio de transporte más conveniente en Asgard era el puente arcoíris, y Heimdall era como el vendedor de billetes. Cualquiera que quisiera viajar tenía que pedirle su opinión. No te preocupes, déjamelo a mí. Phineas negó con la cabeza con desdén. Quizás no pudiera persuadir a los demás, pero confiaba en que podría convencer a Heimdall. Al ver la expresión segura de Phineas, Thor asintió con resignación y dijo: de acuerdo, pero debes seguir las instrucciones. Además, si Heimdall no está de acuerdo, no hay nada que yo pueda hacer. Bueno. Phineas aceptó de inmediato. Como el ejército aún se estaba preparando, se adelantó con Thor, Sif y los 3 guerreros hacia el puente arcoíris. Al ver a Heimdall, miró fijamente a Phineas sin expresión y dijo: no estaré de acuerdo. Cuando regrese, vendré con el dragón blanco de ojos azules para pasar un día entero contigo. 2 días. Trato. Thor, los 3 guerreros y Sif miraron fijamente a Phineas y Heimdall, quienes habían llegado a un acuerdo con tanta facilidad, incapaces de reaccionar por un instante. ¿Qué ocurre? Al ver las expresiones de asombro de Thor y los demás, Heimdall se giró y preguntó. Thor salió de su trance, miró a Phineas, que estaba a su lado, y le preguntó a Heimdall con cierta preocupación: ¿de verdad esto está bien? Está bien. Heimdall miró a Phineas. Era uno de los pocos que percibía los pensamientos de Odín, por eso se atrevió a acceder a la petición de Phineas. De lo contrario, aunque amara al dragón blanco de ojos azules, no se habría atrevido a aceptar tan fácilmente. La batalla allí es feroz, deberías darte prisa. Heimdall lo dijo con seriedad. Parte de su razón para acceder a la petición de Finey era la gran fuerza de este, que le permitiría sofocar la rebelión con mayor rapidez. Al oír las palabras de Heimdall, el grupo dejó de preocuparse por Finey. Hogan, con el rostro lleno de profunda preocupación, se apresuró hacia el observatorio, preparándose para ser teletransportado. Finey y los demás lo siguieron rápidamente, deteniéndose en la entrada de teletransportación. Heimdall, espada en mano, caminó hacia el panel de control, preparándose para activar el Bifrost. Era la primera vez que Finey usaba el Bifrost para teletransportarse, y sentía una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al activarse el Bifrost, una poderosa fuerza de succión surgió repentinamente de la entrada, y Finey comenzó a ser teletransportado a Vanaheim. 24:5. Uf. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo 224. Capítulo 227. Lo siento, no entiendo. Capítulo 227. Lo siento, no entiendo. Qué pena, por favor suscríbanse. La sensación de teletransportarse a través del puente arcoíris era un tanto peculiar. A diferencia de un portal, que conecta directamente 2 puntos, Finey sintió más bien que entraba en un pasaje. Incluso pudo ver el cielo estrellado pasar fugazmente por el exterior. Si se incluye el tiempo de preparación y la animación de lanzamiento para abrir un portal, la velocidad de teletransportación de ambos es prácticamente la misma, por lo que Finey llegó rápidamente a Vanaheim bajo el rayo de energía del puente arcoíris. Debido a la extrema urgencia de la batalla, Heimdall los teletransportó directamente al campo de batalla, y el enorme rayo de luz del puente arcoíris atrajo instantáneamente la atención de todos los presentes al caer, llegando incluso a detener la batalla de forma inconsciente. Dentro de los 9 reinos, aparte de la Tierra, casi todos sabían cómo era la teletransportación a través del puente arcoíris, por lo que ambos bandos cambiaron sus expresiones al ver esta escena. Los habitantes de Vanaheim estaban, naturalmente, felices y emocionados al saber que habían llegado refuerzos. Los invasores y rebeldes, por otro lado, tenían expresiones sombrías. Asgard era el reino más poderoso de los 9 reinos, y Odín era el padre de los dioses, conocido por todos. Así pues, justo cuando Finey aterrizó, antes incluso de que pudiera hacerse una idea de lo que le rodeaba, una flecha afilada silbó en el aire y se precipitó hacia él. Afortunadamente, aunque no había tenido tiempo de equiparse con la habilidad posesión demoníaca, se había mantenido inconscientemente alerta durante la teletransportación, activando su técnica de respiración. Por lo tanto, inmediatamente percibió el ataque y lo esquivó rápidamente. Tras esquivar el ataque, Finey se enfureció al instante. Ni siquiera había buscado problemas, y la otra parte ya lo había provocado atacándolo primero. ¿Fue porque era el más guapo, o porque pensaban que era el más débil? Todos, tengan cuidado. Al ver que Finey estaba siendo emboscado, Thor rápidamente le advirtió, luego miró a su alrededor y gritó: «Soy Thor. Todos suelten sus armas». Al oír las palabras de Thor, Finey contuvo momentáneamente su ira y fue a buscar al arquero.
Ya que había dicho que seguiría las órdenes de Thor, al menos debía mostrarle respeto. Pero mientras Finney defendía a Thor, el enemigo no lo hacía. Tras escuchar las palabras de Thor, se quedaron algo desconcertados, y entonces aquellos que portaban armas de largo alcance dispararon directamente contra él. Thor estalló instantáneamente en cólera, esquivando el ataque y golpeando al hombre con su martillo, mientras exclamaba: «¡Ataca!». Los tres guerreros y Sif, que habían luchado junto a Thor durante muchos años, comenzaron inmediatamente a coordinar sus acciones. Finney también invocó de inmediato a poseído por el demonio, y en un abrir y cerrar de ojos, una armadura blanco-plateada cubrió todo su cuerpo, mientras su capa blanca ondeaba al viento. Sus ojos carmesí miraron fijamente al alienígena que acababa de dispararle una flecha. Esta persona vestía una armadura de color negro azabache y llevaba un casco que la cubría por completo, dejando al descubierto solo su boca. Su piel también era oscura, pero se desconocía su raza. Sostenía en la mano una ballesta de forma extraña, de la que claramente se había disparado una flecha. Al ver el cambio de Phineas y la mirada fiera en sus ojos, el hombre se sobresaltó claramente y miró a su alrededor como si quisiera huir. Pero Phineas no se lo permitió y se abalanzó sobre él a grandes zancadas. Al ver que Phineas se acercaba, el hombre finalmente no huyó, sino que volvió a alzar su ballesta y disparó, y la punta de flecha negra, de material desconocido, brilló con energía. De hecho, aunque la tecnología de Asgard y Vanaheim era más avanzada que la de la Tierra, su desarrollo de armas para el combate diario se inclinaba hacia las armas blancas. Había muchas razones para ello. En primer lugar, la tradición. Tanto Asgard como Vanaheim tenían una larga vida útil, lo que generaba cierta indiferencia hacia el tiempo y una aversión a realizar demasiados cambios. En segundo lugar, estaba la cuestión de la constitución. Asgard y Vanaheim eran dioses, y sus constituciones tenían una gran resistencia a la pólvora y a las explosiones. Cuando Phineas luchó contra Thor, lo bombardeó con magia explosiva muchísimas veces, pero Thor solo sufrió quemaduras leves en el cabello. Un terrícola, incluso con el poder restante, se habría convertido en cenizas hace mucho tiempo. Además, Phineas intuía que podría haber un elemento de culto a la personalidad. Poderosos asgardianos como Odín, Hela y Thor usaban armas cuerpo a cuerpo, lo que influyó en que los 9 reinos se desarrollaran en esa dirección. La Tierra, al estar demasiado aislada y tener el menor contacto con Asgard, no se vio influenciada de la misma manera. Sin embargo, aunque utilizaban armas cuerpo a cuerpo, gracias a su avanzada tecnología, no podían renunciar a estas ventajas. Por lo tanto, si bien sus diseños se centraban en armas cuerpo a cuerpo, eran tecnológicamente avanzados. Por ejemplo, las lanzas asgardianas no solo servían para apuñalar, sino también para lanzar ataques de energía a distancia, similares a las armas de fuego. Los escudos también contaban con escudos de energía y cubiertas protectoras activables. Incluso las flechas que usó el hombre que acaba de disparar estaban modificadas, capaces de penetrar escudos de energía. En la Tierra, una sola flecha probablemente podría derribar un avión de combate. Sin embargo, para Phineas, nada de esto importaba demasiado. Su fuerza se había desarrollado de forma integral, siendo capaz tanto de combatir a distancia como cuerpo a cuerpo, de defenderse y de atacar. Volar, teletransportarse, invocar, curar, logística, recuperación. Dominaba todo. Si un soldado de tan bajo rango lo matara con una flecha, moriría arrepentido. Doblar. Fine ni siquiera se molestó en esquivar, sino que utilizó directamente la gran evolución dorada para ordenar a la flecha que se desviara de su trayectoria. Las reglas de Vanaheim eran mucho más laxas que las de Asgard, por lo que el efecto de la gran evolución dorada se amplificaba enormemente. Sentía que, con un poco más de esfuerzo, incluso podría crear materia como lo hacía en Vormir. Entonces, el alienígena que había disparado la flecha se quedó estupefacto al ver la flecha que había apuntado a Fine, la cual, como si estuviera ebria, desvió su trayectoria formando una S antes de estrellarse contra el suelo. No pudo evitar mirar la ballesta que tenía en la mano, preguntándose si su arma estaba rota, pero cuando recargó la flecha y se preparó para disparar de nuevo, se encontró con una figura de pie frente a él. Balbuceos, el soldado alienígena se sobresaltó, le temblaba tanto la mano que se le cayó el arma. Incapaz de recogerla a tiempo, levantó rápidamente las manos y dijo algo, pero quizás por hablar demasiado rápido, el traductor no pudo entenderlo. Sin embargo, a juzgar por su voz y sus movimientos presas del pánico, Phineas pensó que lo más probable era que se tratara de una súplica de clemencia o de rendición. Pero Phineas no quería prestarle atención. En ese breve instante, había echado un vistazo a su alrededor.
Los dioses de Vanaheim, al igual que los de Asgard, no se diferenciaban prácticamente de los terrícolas. El campo de batalla en el que se encontraban no era un palacio ni una ciudad, sino que se parecía más a una aldea. Muchos habitantes de Vanaheim yacían en charcos de sangre en el suelo, algunos incluso niños. Esta escena avivó la ira de Phineas. Por lo tanto, no tenía intención de aceptar la rendición del tipo, sino que decidió eliminarlo directamente, lo que además le proporcionaría más experiencia. Lo siento, no entiendo. Phineas le dijo, y luego extendió la palma de la mano y lanzó una explosión mágica directamente a su frente, y las llamas carmesí envolvieron instantáneamente toda su cabeza. Les recomiendo muchísimo el nuevo libro de un autor súper popular. Realmente no soy su discípulo, protagonizado por Jae Sang-jin, quien se convierte en discípulo de la primera hada Bai Zirou. El autor es una persona seria y no se guarda nada. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo, 225. Capítulo 228. Capítulo 228. El aterrador orb de pollo violeta, mejorada por la técnica de la gran evolución dorada, incluso su magia de explosión instantánea poseía un poder inmenso. Así, este soldado alienígena sin rostro, sin nombre e incluso sin raza, que solo había disparado una flecha, puso fin en silencio a su vida pecaminosa. Tras acabar con él, Finney buscó a otros enemigos mientras echaba un vistazo a la situación de Thor. La batalla se reanudó y, aunque solo quedaban 6, el campo de batalla revirtió instantáneamente la desventaja previa de Vanaheim. El martillo de Thor se balanceaba por todas partes, y prácticamente ningún enemigo podía resistir un solo golpe. Sif y los 3 guerreros lo protegían, formando un equipo para evitar que los enemigos lo rodearan y para proteger a Thor de los ataques sorpresa. Finney tuvo que admitir que, en efecto, tenía menos experiencia en este tipo de combate en el campo de batalla que Thor y Sif, a menos que estuviera solo, rodeado de enemigos, como los Chitauri a los que se había enfrentado anteriormente. Sin embargo, rodeado de numerosos civiles heridos de Vanaheim, no se atrevió a usar la magia explosiva a gran escala. Solo podía localizar objetivos a corta distancia y desatar la quemarropa. Pero tras luchar durante un rato, Phineas se dio cuenta de repente de que los enemigos que le rodeaban empezaban a evitarlo. Algunos incluso se dieron la vuelta y huyeron en cuanto vieron su mirada, lo cual lo desconcertó. Phineas desconocía que, entre esos rebeldes, además de los combatientes de la resistencia nativa de Vanaheim, también había algunos asaltantes interestelares reclutados. Aunque estos asaltantes solían incendiar, matar y saquear, también eran excepcionalmente cobardes, por lo que estaban bastante atentos al peligro. Descubrieron que si eran alcanzados por el martillo de Thor o la espada de Sif, a lo sumo resultarían gravemente heridos, pero lo más probable es que no murieran. Sin embargo, una vez que Phineas los atacó, hasta el momento, ninguno había sobrevivido. Nunca creerás por qué me mudé a Karachi. Conoce solteros, busco a alguien en Karachi hoy, soltero busco a alguien en Karachi hoy, soltero busco a alguien para hacer, en Karachi soltero, sobre todo a aquellos que intentaban fingir su muerte para salir impunes. Finney les daba la vuelta y los remataba, e incluso rendirse era inútil. Aunque eran arrogantes, conocían su lugar. Ante un personaje tan despiadado como Finney, sintieron miedo, por lo que huyeron sin oponer resistencia. Finney no lo sabía, pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se le escapaban sus puntos de experiencia. Así pues, se produjo una escena un tanto extraña en el campo. Allá donde iba Finney, los enemigos retrocedían al instante, dispersándose en todas direcciones como si Finney portara una plaga. No corras. Finney estaba furioso. Fue el primero en ser atacado al llegar, y ahora quería pelear como es debido, pero el otro bando no mostraba ningún respeto. Si esto continuaba, sin duda perdería contra Thor. En ese preciso instante, el rayo de luz del puente arcoíris reapareció, y escuadrones de soldados dorados emergieron de los rayos. El ejército asgardiano había llegado. Al ver esto, Finney se puso ansioso. Sus puntos de experiencia ya se estaban escapando, y ahora muchos más intentaban robárselos. Todos los rebeldes presentes, al ver la llegada del ejército asgardiano, supieron que la victoria era imposible. Especialmente aquellos que eran perseguidos por Phineas, bajo la amenaza de muerte que los acechaba, parecían ver a los asgardianos como refuerzos. Inmediatamente soltaron sus armas y corrieron hacia sus posiciones, gritando: «¡Ríndete! ¡Me rindo! ¡Quiero ser capturado!».
Los soldados asgardianos que acababan de llegar, listos para luchar, quedaron atónitos ante la escena, con la mirada ligeramente desconcertada, aparentemente incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. No corras. Phineas, al oír sus gritos, expresó su desprecio por su cobardía mientras gritaba deliberadamente a los soldados asgardianos. ¡Cuidado! Los soldados asgardianos, que ya presentían que algo andaba mal, alzaron inmediatamente sus lanzas al oír el recordatorio de Fine, observando con cautela al grupo que se aproximaba. Quiero rendirme, de verdad quiero, los hombres gritaron desesperados, pero antes de que pudieran terminar, Fine ya los había alcanzado. Un círculo mágico carmesí brilló, y en el bautismo de fuego, sus vidas pecaminosas llegaron a su fin. Ah, es Lord Elsei. ¿Qué hace él aquí? De verdad es él. La frase característica de Fine, poseído por espíritus malignos y su deslumbrante magia explosiva, fue reconocida al instante por algunos de los soldados asgardianos, quienes quedaron asombrados. Ve y rescátalos. A Fine no le importó que lo reconocieran. Observó el campo de batalla circundante y les dijo, allí se respeta a quienes tienen fuerza. Aunque Fine no era su superior, los soldados obedecieron las órdenes y comenzaron a rescatar a los civiles de Vanaheim. Aunque Finey logró impedir la rendición de algunos hombres, no pudo detener el curso de la batalla. Tras eliminar a unos cuantos enemigos más, todos depusieron las armas y dejaron de oponer resistencia, lo que le dificultó la intervención. Al ver cómo detenían a los rebeldes y los preparaban para ser encarcelados, Finey solo pudo observar impotente, esperando que se resistieran y le permitieran acabar con ellos de un solo golpe. Desafortunadamente, cuando estos rebeldes vieron los ojos inyectados en sangre de Finey fijos en ellos, se volvieron tan dóciles como bebés y no mostraron ninguna intención de resistir. Justo cuando Finey se sentía completamente decepcionado, Thor lo encontró y le dijo, Heimdall dijo que hay otros lugares cercanos donde también se están produciendo combates. Sif, Fandral y yo vamos a liderar un equipo para brindar apoyo. Hogan y Volstagg se quedarán aquí para supervisar la situación. ¿Y tú? Yo también iré. Finey respondió sin dudarlo. No había adquirido mucha experiencia en el campo de batalla anteriormente, en parte porque los enemigos eran demasiado débiles, en su mayoría soldados rasos de bajo nivel, y en parte porque todos huían en cuanto lo veían, perdiendo mucho tiempo persiguiéndolos. Thor asintió, luego dudó un instante antes de decir, tus rollos de nuggets de pollo tienen propiedades curativas, ¿verdad? ¿Te importaría invocar algunos para curar a los heridos? Ningún problema. Finey pensó que Thor iba a decir otra cosa, simplemente invocando unos rollitos de nuggets de pollo violeta, e inmediatamente dijo, envía a alguien a buscar algo para contenerlos, los invocaré ahora mismo. Bueno. Thor ordenó inmediatamente a sus soldados que encontraran una caja grande y limpia en el pueblo, y entonces Finey comenzó su actuación ante las miradas asombradas y curiosas de la multitud. Como la lluvia, una lluvia de rollitos de nuggets de pollo violeta comenzó a caer del cielo. Justo en ese momento, los rollitos de nuggets de pollo violeta de Finey evolucionaron de nuevo. Lo más importante es que esta evolución no se debió a las características de los ingredientes, sino a la cantidad, que se duplicó con respecto a la evolución inicial. Alcanzó una aterradora velocidad de 6 por segundo. ¿Qué significa 6 rollos de nuggets de pollo por segundo? Significa 360 por minuto, 21.600 por hora y 518.400 por día. Mientras llamaba, Finey se sorprendió por la cifra. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, cualquier tienda de wraps de pollo a la que fuera podría declararse en bancarrota. Quiero suscripciones, quiero entradas mensuales, quiero donaciones. Quiero wraps de pollo, tengo muchísima hambre. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo, 226. Capítulo 229 Hechizos. Capítulo 229 Hechizos. Si los wraps de pollo violeta invocados antes de la evolución eran como una lluvia ligera, después de la evolución fueron como un aguacero. Tras la evolución, además de la cantidad, el alcance que Finey podía invocar también aumentó significativamente. Ahora podía invocarlos a voluntad dentro de un radio de 30 metros. En ese momento, los soldados asgardianos y los civiles de Vanaheim que lo rodeaban, incluso los rebeldes que aún permanecían cautivos, miraron con incredulidad la enorme cantidad de wraps de pollo violeta que cayeron repentinamente del cielo. Las cajas de madera que Thor había traído eran grandes, pero a esa velocidad, se llenaron hasta el borde en menos de unos minutos.
Cientos y miles de Violet Chicken Wraps apilados desprendían un aroma tentador que hacía que todos los presentes tragaran saliva con dificultad. ¿Es esto suficiente? Finney se volvió hacia Thor. Thor miraba fijamente la montaña de Violet Chicken Wraps cuando escuchó la pregunta de Finney. No reaccionó de inmediato y preguntó confundido. ¿Qué? Dije, ¿es suficiente? Finney volvió a preguntar, sin palabras. Debería ser suficiente. Aunque había muchos wraps de pollo, también había muchos heridos, y Thor no estaba seguro de que fuera suficiente. Lo que le parecía increíble era que esto era todo lo que Finney había convocado en los últimos minutos. Su intención original era simplemente que Finney convocara a algunos hombres para ayudar a algunos de los heridos graves, pero no se esperaba una sorpresa tan grande. Ve a buscar un paño para extender en el suelo, yo invocaré a más. Al oír el tono inseguro de Thor, Finney decidió invocar más, por si acaso. Incluso si se rompían o se perdían, no sería una gran pérdida. Ahora podía invocar 510.000 al día, así que ¿de qué se preocupaba? ¿Todavía puedes continuar? Thor le preguntó a Finney, mirándolo con expresión inexpresiva. Créeme, puedo alimentar a todo Asgard yo solo ahora mismo. Si se tratara de la Tierra, Finney no se atrevería a decir eso. Al fin y al cabo, para miles de millones de terrícolas, la comida de un día no es mucho. Pero en Asgard, se mostraba más seguro. Aunque no todos los asgardianos vivían en Asgard, el número total de asgardianos no era muy grande. Así que, presumir no era gran cosa. Thor, de todos modos, no le pediría que les diera de comer. Thor guardó silencio un instante tras escuchar esto, mirando de nuevo la montaña de wraps de pollo violeta. Sintió una mezcla de emociones, y también vergüenza por su anterior reticencia a pedirle más wraps a Finney. Aunque hubiera 100 más como él, no serían suficientes para que Finney comiera en unos minutos. Tal como lo solicitó Finney, Thor hizo extender en el suelo varias telas que, en total, medían casi 30 metros de largo y ancho. Finney reanudó su actuación, pero todos a su alrededor ya estaban algo aturdidos. Al ver la enorme cantidad de rollitos de pollo frito, no sentían más que admiración por Finney. Tras convocar durante media hora a decenas de miles de rollitos de pollo frito, Finney finalmente puso fin a la convocatoria. El intenso aroma de los rollitos de pollo frito inundó todo el campo de batalla. Incluso los soldados asgardianos recién llegados no pudieron evitar tragar saliva con dificultad, mirando disimuladamente la pila de rollitos de pollo frito. Repartan esta comida entre todos los heridos. Al contemplar los rollitos de pollo frito, Thor sintió por primera vez una auténtica admiración por la magia de Finney, y pensó que ni siquiera su madre podía compararse con él. Si sobra algo después de repartirlo, podéis coméroslo vosotros mismos. Thor también notó que los soldados tragaban saliva con dificultad, así que les recordó que definitivamente había suficiente. Tras finalizar la invocación, Finney y Thor corrieron sin detenerse al siguiente campo de batalla. Realmente no se detuvieron, porque los caballos eran el principal medio de transporte en Vanaheim, lo cual atormentaba a Finney. Con una tecnología tan avanzada, ¿era tan difícil investigar medios de transporte más rápidos y convenientes? Odín podría montar a caballo, pero ¿era un caballo cualquiera? Ese caballo no solo tenía 8 patas, sino que ni siquiera lo usaba para viajar. Solo lo utilizaba como montura en la batalla. Incluso usaba el puente arcoíris para viajar. Finney despotricaba mentalmente, mientras también consideraba si debía invocar al dragón blanco de ojos azules para que cabalgara hasta allí. Sin embargo, teniendo en cuenta el gran tamaño del dragón blanco de ojos azules y la falta de necesidad, finalmente abandonó la idea. Por suerte, el siguiente campo de batalla no estaba muy lejos, y Finney y los demás llegaron rápidamente. En comparación con el pueblo anterior, que estaba poblado casi en su totalidad por civiles, este campo de batalla era más grande, parecía una pequeña fortaleza y, por lo tanto, la situación de la batalla era mucho mejor. Son asgardianos. El equipamiento de Thor y sus soldados los hizo reconocibles al instante para ambos bandos. Los habitantes de Vanaheim, naturalmente, se alegraron, pero el enemigo no se retiró de inmediato. Después de todo, Thor solo había traído un pequeño escuadrón de soldados, que no parecía numeroso. Phineas observó el campo de batalla. En comparación con antes, los enemigos aquí eran aún más extraños, una mezcla de todo tipo de razas bizarras, pero los más llamativos eran un grupo de golems de piedra. Eran altos y fuertes, con cuerpos compuestos enteramente de piedra blanco azulada, y empuñaban armas parecidas a mazas con pinchos. Sin embargo, lo que más sorprendió a Phineas fue la gente de Vanaheim.
Además de los guerreros comunes, un pequeño grupo de ellos recitaba un conjuro, y luego un destello de luz púrpura aparecía en sus cuerpos antes de que se desplomaran inexplicablemente. ¿Qué fue eso? Phineas le preguntó a Fandral mientras se apresuraba a proporcionar refuerzos. Siguiendo la dirección que Finney señaló, Fandral explicó. Parece brujería, magia de Vanaheim. Hogan también conoce un hechizo curativo, pero es pésimo en ello. Finney estaba intrigado, pero dada la situación, no podía simplemente ir a investigar. Tras echar un último vistazo al grupo, se unió a la batalla. En comparación con los piratas espaciales anteriores, este campo de batalla era mucho más brutal. Estos eran los verdaderos rebeldes contra el dominio asgardiano. Finney desconocía el motivo de su levantamiento, ni le importaba saberlo. Esto era la guerra. Una vez que se tomaban las armas, no había bien ni mal. Pronto, el poderoso Finney atrajo su atención, y varios golems de piedra fueron enviados para acabar con él. Al observar a los golems de piedra, hechos de piedra y vestidos con armadura de cuero, Finney los examinó con curiosidad. Rugido. Pero los golems de piedra no sentían especial curiosidad por Finney. Simplemente rugieron y le lanzaron sus garrotes con pinchos. Finney lo esquivó, y la inmensa fuerza del impacto creó un gran cráter y levantó una nube de polvo. Explosión. Finney lanzó un hechizo de explosión con total naturalidad, pero el cuerpo rocoso solo retrocedió unos pasos en la explosión de fuego, sufriendo daños mínimos. Resistencia mágica. Finney se quedó un poco desconcertado. Parecía ser la primera vez que se encontraba con un daño tan bajo por la magia de explosión. Lee más de 100 capítulos avanzados por adelantado en Patreon. Patreon.com/Horizon 685, fin del capítulo.